te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Hola amigos, muy buenos días a todos ustedes y mucho ánimo en este sábado 18 de julio de 2020. Y hoy me gustaría compartir con ustedes uno de los mayores misterios de Dios, que le ha sido dicho a Malaquías, este último profeta del Antiguo Testamento, en su capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice: ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Esaú y Jacob, como ustedes saben, eran hermanos, más que hermanos, porque eran hermanos gemelos, idénticos genéticamente. No había diferencia en su naturaleza. Sin embargo, este es el misterio. Cuando leemos Génesis, y Dios lo afirma aquí, como si ellos hubiesen estado predeterminados a ser uno odiado por Dios y el otro amado por Dios. Y cuando leemos la historia, por supuesto que no pueden ser las obras de Jacob, ni la naturaleza de Jacob, ni las obras de Esaú, que hizo que Dios amara a uno y odiara a otro. Entonces, ¿qué esconde? ¿Cuál es el misterio de este pasaje? Como ustedes saben, y como habíamos dicho en este canal, la Biblia siempre nos presenta dos historias paralelas. Una historia terrenal, diría Jesús, y una historia celestial. Una historia terrenal para que podamos comprender, para que esté escrito, y una historia celestial para que podamos ver a aquellos que somos renacidos, aquellos que hemos recibido el Espíritu de Dios para escudriñar su mente, su sabiduría que está escrita, que está escondida, ¿no?, para aquellos que lo buscamos, para aquellos que lo amamos. Y por supuesto, es esa parte de la historia la que vamos a ver hoy. Cuando Dios dice que Esaú y Jacob eran hermanos, pero sin embargo, a Jacob amó y a Esaú aborreció, lo que está, para comprender eso, hay que estudiar su madre, Rebeca. Rebeca era esposa de Isaac, e Isaac, como ustedes saben, era el hijo de Abraham. Era el hijo primogénito de la promesa, porque Isaac tenía un hermano mayor, que era Ismael. E Isaac, que estaba predestinado a ser el padre de un pueblo tan numeroso como las estrellas, que había dicho Dios a Abraham, a los 40 años se encuentra con Rebeca y se da cuenta que Rebeca es estéril. Rebeca, la madre de estos gemelos, es hija de Betuel, ¿no?, un pariente de Abraham. Pero cuando vemos su nombre, Rebeca, en hebreo es Rivka, y significa algo así como atada o encadenada por el tobillo, una figura de un animal o una persona en esclavitud. Y sin embargo, Rebeca es estéril, y una mujer estéril en la Biblia, así como fue Sara, simboliza, es la figura y sombra de Jerusalén celestial, la ciudad libre. Dice en Isaías 54:1: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada
que los de la casada, ha dicho Jehová. Aquí nos presenta la figura de una mujer que va a tener muchos hijos siendo estéril y no habiendo estado embarazada. Y nos aclara Pablo en Gálatas 4:27 que esta figura es Jerusalén celestial, la madre de todos nosotros los renacidos. Significa que en la naturaleza de Rebeca había la naturaleza esclava, que se nos presenta a través de su nombre, y una naturaleza libre, presentada a través de su esterilidad. Y por supuesto que Dios trabaja con mujeres estériles para dejar en claro que ese hijo o esos hijos son la voluntad de Dios, que Dios va a trabajar con ellos. ¿Y quién es Esaú? ¿Y quién es Jacob? Esaú es Edom. Edom viene de la palabra Adama. Adama significa el color rojo de la tierra o de la sangre, ¿no? Y se le dice Edom, o se lo apodan Edom, rojo, porque vendió su primogenitura a Jacob por un engaño, por un plato de guiso de lenteja de color rojo. Desde allí se le dice Edom. Esaú es Edom, Edom es Esaú. Y los descendientes de Esaú se le dicen edomitas. Pero también porque Esaú era pelirrojo, ¿no? Admoní es la misma raíz, son las mismas consonantes. Y viene también de rojo, Edom, que es la misma raíz, es decir, las mismas 3 letras consonantes que Adam. Si bien fonéticamente suena ligeramente diferente, Edom y Adam, se escriben con las mismas letras, con las mismas 3 letras, Aleph, Dalet y Mem. Cuando uno dice Edom, Esaú es Edom, Esaú es Edom, repite una y otra vez en la Biblia, lo que está diciendo espiritualmente es que Esaú es Adán, el primer hombre, es su figura, es su sombra. Pero, ¿qué Adán? ¿Cuál Adán? ¿En qué momento? Adán fue creado a la imagen de Dios y a su semejanza, pero Adán pecó, ¿no? Fue engañado por la serpiente, es decir, el diablo, y es echado del jardín de Edén, ¿no? Del paraíso de Dios. Y cuando se va, Adán estaba vestido con un delantal de hoja de higuera para cubrir su desnudez. Por supuesto que no lo cubría, pero es el esfuerzo humano, ¿no? Intentar cubrir su desnudez, que significa los pecados. Entonces Dios lo que hace antes de echarlos, lo cubre, dice, con un abrigo de pieles. Ese abrigo de pieles representa espiritualmente, es el símbolo de Jesús, ¿no? Jesús es quien nos cubre. Solamente Él nos puede cubrir o puede cubrir nuestros pecados. Es la propiciación, ¿no? Por medio de su sangre. Entonces Dios sacrifica los animales, mata a los animales, ¿no? Y hace este abrigo de pieles para poder tapar la desnudez, ¿no? Esperando, por supuesto, que Adán vuelva, y eso se logra a través del Mesías, el segundo Adán, ¿no? O el hijo de Adán, el hijo del hombre, ¿no? Esta figura de la figura del Salvador, ¿no? El primer Adán pecó y es el segundo Adán, el postrer Adán, el Adán espiritual que nos salva, ¿no? Y sabemos que Esaú era peludo como un abrigo de pieles. Y Jacob, cuando engaña por segunda vez a Esaú y le roba la bendición de su padre, de Isaac, se viste, ¿no? de piel de un cabrito. Entonces cuando Isaac lo toca,
porque sospechaba que la voz era un poco distinto, cuando ve que es peludo, como una cabrita, como una oveja, ¿no?, cae en la trampa de Jacob. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno ve a Esaú, rojo, pelirrojo, peludo, está viendo esa figura de Adán. Adán que es echado del jardín, Adán que cayó en pecado, Adán en condenación, pero con la misericordia de Dios, vestido de piel de oveja, ¿no? Esa es la figura de Esaú. Y cuando vemos a Jacob, Jacob no era mejor que Esaú, humanamente hablando. Jacob, su nombre significa tramposo, porque nació agarrando el tobillo de su hermano. Y por eso se lo llamó Jacob. Y agarrar el tobillo, en hebreo, como hoy, ¿no?, es como hacerle la zancadilla, hacerle la trampa. Era un tramposo, ¿no? Entonces, humanamente, Jacob no tenía nada que decir, ¿no?, o decir que fue mejor que Esaú. ¿Dónde está la clave entonces? ¿Dónde está la clave? Además, para oscurecer aún más, antes de que brille la luz, cuando Rebeca se queja delante de Jehová, diciendo que sus hijos se peleaban en su vientre, luchaban dentro de ella, dice: ¿para qué vivo? No quiero seguir viviendo así. Entonces va y se queja a Jehová, porque fue Jehová quien hizo que ella pueda embarazarse. Y le responde Jehová, una respuesta poco sorpresiva, ¿no? En vez de consolarla, le dice esto: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bueno, hay una cosa que es bastante fácil de comprender, que es la última frase: el mayor servirá al menor. El mayor es Esaú, el primero, ¿no?, y el menor es Jacob, el segundo. Y eso está aclarado más adelante en las bendiciones de Isaac a Jacob primero y a Esaú. Y ahí dice que Esaú va a servir a Jacob. Ok. Pero cuando vemos la historia, cuando seguimos leyendo la Biblia en Génesis, en ningún momento Esaú sirve a Jacob. Esaú no es siervo de Jacob. Hasta podríamos decir que casi al revés. Porque Jacob, cuando se escapa de su hermano y vuelve con sus mujeres y con sus hijos a la tierra de Canaán y al encuentro con su hermano, la Biblia nos muestra la imagen de Jacob inclinándose 7 veces delante de su hermano. Y Esaú lo abraza y lo perdona, ¿no?, de los engaños. Y cuando vemos las bendiciones de Dios, por supuesto Jacob fue bendecido por Dios, pero Esaú, hasta podríamos decir que fue aún más bendecido. Esaú tuvo su tierra, tuvo el monte de Seir para él y sus descendientes. Jacob siguió errando, ¿no?, como advenedizo en la tierra ajena, y murió sin tener la tierra propia. Entonces, ¿dónde está lo que Dios prometió? ¿Dónde está la palabra de Dios que dijo que el mayor serviría al menor, que Esaú serviría a Jacob? Por supuesto que es espiritual. Entonces ahora sí les voy a revelar qué significa esta historia. Volvemos a Rebeca. Rebeca dijimos que tiene o representa 2 naturalezas en ella, por lo tanto tuvo 2 hijos en su seno, en su vientre, dentro de ella, en su interior. Y Rebeca, esclava, nos recuerda a la primera mujer con la que Abraham tuvo su hijo primogénito Ismael, Agar. Agar, la esclava, la egipcia. Y la segunda naturaleza de Rebeca, la mujer estéril, la mujer libre de la ciudadanía celestial, está representada en Sara, la libre, y el hijo de Sara,
que es Isaac justamente, los padres de ambos. Y la historia de Esaú es la sombra del monte Sinaí, este monte de Dios en Arabia, lleno de fuego, truenos, que el pueblo tenía miedo de acercarse, y representa la ley de Dios escrita en piedra, ¿no? Y también representa la Jerusalén terrenal, la maldición de Jerusalén terrenal, ¿no? Donde construyeron templos con piedras y ladrillos, ¿no? Para poder adorar a través de sacrificios y a través de actos, a través de obras. Sin embargo, lo que representa Jacob espiritualmente es exactamente lo opuesto. Jacob representa el monte Sión, aquel monte donde su padre Isaac fue sacrificado de manera simbólica por Abraham, y luego vino el Mesías, el mismo Jesús Cristo, y murió por nosotros, haciendo un nuevo pacto y representando no aquella montaña lleno de fuego y de miedo, imposible de acercar a Dios por miedo a morir. Ahora dice la Biblia, la palabra, que con la muerte Jesús separó la división que había entre Dios y nosotros. Ahora podemos, por medio de Él, por medio del gran sumo sacerdote, ¿no?, entrar al lugar santísimo, al encuentro de Dios. Y Jacob espiritual es Jerusalén celestial, ¿no?, la madre de todos nosotros, que por medio del Espíritu Santo recibimos la garantía, ¿no?, las arras y la entrada, el pasaporte para la vida eterna. Y finalmente, la historia de Esaú y Jacob es la historia del pueblo de Israel, ¿no?, donde el primogénito de Egipto es muerto, todos los primogénitos, salvo aquellos que tenían la sangre en el dintel. Sabemos que la Biblia muchas veces nos representa a nosotros como la puerta, y hay que esté con la puerta pintada de la sangre del Cordero, por supuesto, de Jesús. La ira de Dios, cuando Dios sale de su aposento para castigar a Egipto se representa al mundo. Cuando ve la sangre en nuestros dinteles, en nuestras puertas, Dios pasa por delante y mata a todos los demás primogénitos de Egipto. Esaú representa entonces nuestro primogénito, nosotros mismos, nacido de la carne, porque el que nació primero, como lo fue Ismael, como lo fue Esaú. Y Jacob representa nuestro primogénito espiritual de Dios, cuando nacemos por el Espíritu Santo, que tenemos la ciudadanía celestial por medio de la gracia, por medio de la sangre del Cordero que se inmoló por nosotros, por amor a nosotros. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado para salvar a los pecadores. Nosotros somos ese Esaú cuando nacemos, ¿no? Pero nacemos, si bien en forma indistinguible con los hijos de Satanás, lo que nos diferencia es nuestro abrigo de pieles de oveja. Y la misericordia de Dios nos lleva en algún momento de nuestra vida a arrepentirnos y nacer esta vez sí del Espíritu. La historia de Esaú y Jacob finalmente es nuestra propia historia. Nacemos como primer Adán, pecador,
Y con el arrepentimiento renacemos como el postrer Adán, o por medio del postrer Adán, que es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Espero que les haya gustado este misterio. Den like si es así y compartan, y les deseo muchas bendiciones de nuestro Señor y hasta la próxima. Adiós.